tardes, bienvenidos a este video. Hoy les presentaré tipos de corte. A continuación les voy a dar unas pequeñas normas de higiene al momento de ingresar al laboratorio de gastronomía. Para entrar al laboratorio de gastronomía tienen que estar los hombres con mascarilla si tienen barba o rasurados. Además, las mujeres no deben utilizar pulseras, moderar su maquillaje y no usar barniz de uñas. Unas normas de seguridad al momento de la manipulación del cuchillo. El cuchillo tiene que estar a su lado derecho. Si es zurdo, a su lado izquierdo. Siempre los cuchillos y las tablas a 4 dedos atrás de la mesa para que no vaya a haber ningún contacto al momento de que estén caminando. El uniforme siempre debe estar limpio, que eso significa pulcritud. A continuación, los cortes. Corte en puente nuevo. Tipo de corte, que consiste en dividir en rectángulos de unos 8 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho. Se utiliza sobre todo para patatas, aunque también se puede hacer con alguna hortaliza. Parisina. Parisina es un tipo de corte con el que se obtiene bolitas de unos 2 centímetros de tamaño. Batonet. El tipo de corte en batonet es uno de los populares, pero no por ello vamos a dejar de hablar de él. Al contrario, es uno de los tipos de corte más importantes y básicos para muchas elaboraciones. Después de hacer el corte batonet, con el mismo producto restante hacemos el fósforo. En este corte también entran los llamados corte en fósforo, que es una julián más corta. Tourné es un término culinario que define una técnica o tipo de corte que se practica generalmente a hortalizas de textura firme y cierto tamaño. Dos, tres. Después de hacer el corte tourné, con el mismo producto restante hacemos el cocote. El corte cocote consiste en cortar a la papa como para hacer papas fritas en tu hogar. Chips. El corte chip es un extremo difícil de lograr
con un cuchillo. Requiere de gran habilidad y mucha práctica para lograrlo. Corte chateau. Técnica de corte de hortalizas como patatas, zanahoria o calabacines que se utiliza para darles una forma ovalada. Se realiza con una puntilla, cuchillo para tornear. Corte rondel. El corte rondel es un tipo de corte con el que se obtiene rodajas rectas de 2 milímetros de grosor. Corte de cubos grandes. Para cortar un cubo grande se corta en tiras el alimento y después en dados. Se utiliza este corte en carnes para guisar, verduras, para menestras, etc. Corte de cubo pequeño. El cubo pequeño o brownais se corta el alimento en tiras y después en dados de más o menos 3 milímetros. Este corte es muy utilizado en verduras y otros alimentos para hacer vinagretas. Hacher. Hacher picar consiste en hierbas la mayoría de las veces hasta que queden muy trozadas. Tres. Corte chifonade. El corte chifonade es un corte de cocina empleado específicamente para las verduras de hoja grande y consiste en enrollar las hojas sobre sí mismas y luego seleccionarlas en tiras finas y alargadas. Corte juliana. La juliana es una técnica culinaria que consiste en cortar las verduras en tiras alargadas y muy finas, con ayuda de un cuchillo o de una mandolina, y era de las primeras técnicas que se enseña en la cocina.
Corte. Finas julienne, también uno de los más conocidos y referidos en la cocina. Su término julienne proviene igualmente del francés. Este tipo de corte es utilizado en hortalizas, frutas y verduras y consiste en cortes delgados y uniformes de aproximadamente 6 centímetros de largo. Corte en aros. Los aros de cebolla son un complemento o guarnición muy habitual para las hamburguesas y otras recetas de comida rápida americana. El corte brunoise es una forma de cortar las verduras en pequeñas partes de 2 a 3 milímetros de lado. Cortes de fino brunoise. Cortar en brunoise significa cortar alimentos en dados pequeños de 2 milímetros de lado y como tantos otros términos culinarios es una palabra que viene del francés. Corte de media luna. Se utiliza para géneros cilíndricos, habitualmente puerro y zanahoria, partiéndolos en dos o a lo largo y dándoles forma de media luna. Concassé. Consiste en hacer una cruz arriba del tomate y después mandarlo a cocinar por 3 a 5 minutos hasta que la cáscara se ablande. El corte de concassé, aplicado generalmente al tomate, consiste en corte de alimento en pequeños trozos cuadrados de medio. Bueno, esto fue todo por el video. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.